Bueno, en primer lugar, por supuesto, sumarme a los agradecimientos a la organización del Congreso, el profesor Pérez García, la profesora María Eugenia Petit y bueno, la profesora Margarita Gómez. Gracias a la cual yo entré en el Archivo de Indias por primera vez. Siempre que hay algún congreso que organiza ella y tengo el honor de participar, y para mí pues es gratísimo, pues siempre me acuerdo que el primer pasito que yo di como alumno de la licenciatura fue gracias a ti. Y si puedo hacer algo sobre el Consejo de Indias es gracias a que tú me diste el acceso, usted me dio el acceso al archivo del Consejo de Indias y los demás archivos que se concentran en el Archivo de Indias. Así que, bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes también. Bueno, me van a perdonar, fue fallo mío, lo comprobé y fue fallo mío. En el programa no hay ninguna acotación cronológica, me referiré fundamentalmente, el título mismo, los acuerdos de un mecanismo de funcionamiento del Consejo de Indias en el siglo XVII, que es el ámbito cronológico en el que yo me he movido. Supongo que alguna de las cosas, pero claro, que algunas de las cosas que voy a decir pues pueden probablemente extenderse a otras cronologías o no, ya los especialistas en otras cronologías pues a lo mejor me lo pueden discutir o aclarar o debatir sobre ello. Pero yo actuaré pensando fundamentalmente en el siglo XVII, que es de lo que soy un poquito menos ignorante, ¿no? Entonces, por supuesto, la ponencia pues, está incardinada dentro de las dinámicas de trabajo del proyecto que antes ha mencionado el profesor Rafael Pérez García, el proyecto UNIFIN, el universo humano de la carrera de Indias. Bueno, yo entonces quería hablar sobre los acuerdos del Consejo y sobre el perfil institucional del Consejo de Indias que se deriva de tomar en cuenta este mecanismo, ¿no? Que por supuesto todos los especialistas conocen, ¿no? Que no pretendo evidentemente descubrírselo a nadie, pero que quizás cuando se sale de un ámbito de especialización, bien sea en el Consejo de Indias en particular, bien sea en el sistema polisinodial en general, pues probablemente sea mucho menos conocido, que la consulta, y probablemente entonces genere o pueda generar una visión del Consejo como institución pues, eminentemente política y por tanto, una política de un papel fundamentalmente consultivo, fundamentalmente de asesoramiento, ¿no? Entonces, con esta comunicación, pues lo que quiero es subrayar el carácter que tiene el Consejo como institución decisiva, como instancia de decisión. El Consejo no es solo una institución política en el sentido de participar de los procesos de toma de decisiones de la política indiana cortesana, y como institución política no es solamente, vamos a entre comillas, claro, evidentemente, no es solamente una institución cuya función sea aconsejar al rey, sino que es una institución que toma decisiones. Y que toma decisiones muy importantes, quizás menos trascendentales, según los esquemas del siglo XVII, de aquello que se deriva al rey. Pero aún así estamos hablando de política cortesana. Siempre estamos hablando de altísima política. Siempre tiene una altísima jerarquía. Por tanto, yo creo que es bueno subrayar, ¿no? y dar a conocer a quien no lo pueda conocer desde ámbitos de fuera del Consejo la existencia de los acuerdos y la dimensión del Consejo dentro de su dimensión política como institución decisiva. El Consejo no solo aconseja, el Consejo no solo consulta, el Consejo también decide, y además decide mucho, decide a menudo. Lo que pasa, y es una de las cosas que quiero llegar, a donde quiero llegar al final, es algo que nunca se ha cuantificado. No hemos hecho creo, pero no equivocarme, nunca hemos hecho una historia cuantitativa de los procesos de toma de decisiones. Y entonces no es fácil delimitar
¿qué tiene mayor peso? Si la vía o las distintas vías consultivas o las vías acordadas decisivas. ¿Cuáles son los equilibrios entre esas dos realidades y cómo esos equilibrios cambian? Porque hay que suponer que no son estables, es imposible que sean estables a lo largo de la edad, a lo largo de la edad moderna. Los acuerdos pueden pasar desapercibidos porque al lado de las consultas, frente a la magnificencia formal de las consultas como tipología documental, relacionada pues, con el momento, evidentemente, de relacionarse con el rey, de dialogar con el rey, los acuerdos documentalmente son pequeños apuntes que pueden pasar desapercibidos, no desde luego a los compañeros del área de ciencia y técnicas historiográficas, que son grandísimos especialistas, pero a los historiadores generalistas quizás somos más, yo me incluyo, yo el primero por supuesto, quizás somos más dados a no valorar esos pequeños apuntes marginales que encontramos aquí y allá y darnos cuenta que esos son auténticos documentos que, pese a su sencillez formal, reflejan momentos importantísimos de los procesos de toma de decisiones y de la capacidad política que tiene el Consejo. Entonces, bueno, como decía, voy a estructurar este tema en concreto dentro de pues, la dimensión política que tiene el Consejo de Indias. Yo querría también, de luego, reiterar lo que decía la profesora Margarita Gómez al principio del seminario, que esto sirva para alentar las investigaciones sobre el Consejo de Indias. No pensar que el Consejo tiene una bibliografía extensísima, tiene una bibliografía con nombres muy notables, algunos pues, nos honran hoy con su presencia en el aula hoy. Puede parecer que es un tema pues, completamente cerrado, pero al contrario, es un tema bastante abierto, es un tema que además aquí hay alumnos de Sevilla, puede parecer que trabajar desde Sevilla, a lo mejor este tipo de temas pueden parecer pues algunos temas, no sé, más madrileños, más tal, pero no en absoluto. Nosotros tenemos aquí la mayor parte del archivo del Consejo de Indias y por tanto tenemos una facilidad y una inmediatez muy grande para poder investigar lo que queda por saber del Consejo de Indias, que desde la monografía de Schäfer está reclamando sin duda una nueva monografía, un Schäfer del siglo XXI, pero para la cual, en mi modesta opinión, todavía, para que ese hito llegara, tendrían que existir diferentes monografías de investigación previas en torno. Yo diría que las últimas aportaciones, luego la profesora Pilar Ponce va a realizar una semblanza y una valoración historiográfica, entiendo, por mucho más conocimiento que la mía. Mi visión, Pilar, y luego ya la dialogamos y la confrontamos, es que las últimas aproximaciones al Consejo o hay temas donde el Consejo es un elemento, una instancia importante, han tendido a oscilar fundamentalmente hacia las cuestiones de gobierno y gracia, hacia la sala de gobierno, hacia las cuestiones más políticas, por decirlo de alguna manera. Creo que al Consejo, como Tribunal de Justicia en su práctica cotidiana, creo, y también por delante podría ser, aquí es muy especialista evidentemente de historia del derecho, que yo no lo soy evidentemente, pero creo que el Consejo como Tribunal de Justicia en su práctica cotidiana creo que es bastante menos conocido y desde luego está menos atendido por los historiadores generalistas específicamente. Y luego la otra dimensión que tiene, que es de organismo auditor máximo de la Real Hacienda Indiana, de la contaduría, pues eso es un tema que está verdaderamente muy desconocido y necesitamos investigaciones sobre ella, ¿no? Yo, en cualquier caso, me referiré en este momento, me estoy refiriendo ahora a esa función más conocida del Consejo como instancia política, ¿no? Los acuerdos, que son un elemento de funcionamiento esencial de la sala de gobierno del Consejo de Indias, que en la documentación aparece como Consejo de Indias y tal, pero es la sala de gobierno, la Cámara de Indias en cuestiones de gracia y la Junta de Guerra de Indias, ese espacio de colaboración institucionalizado entre el Consejo de Guerra y el Consejo de Indias, que también tiene una presencia amplísima en el archivo de Indias.
Esta política indiana cortesana, por tanto, representa un diálogo entre el rey y el Consejo de Indias y, por supuesto, el exterior del Palacio Real. Información que llega, información que se tramita, información sobre problemas sobre los que se decide y decisiones que se comunican al exterior, ¿no? Ahí tenemos tipologías documentales muy marcadas, además en la disposición, en el ordenamiento, ¿no?, del archivo de Indias. Tenemos series tipológicas que son legajos de decretos, legajos de consultas, pero en ningún momento vamos a tener legajos de acuerdos. Sin embargo, el acuerdo está presente en estos son los elementos con los que se juega, con los que se fabrica la política cortesana, y luego interconectándose entre ellos. Yo propongo ordenar, aunque evidentemente se podrían realizar combinaciones más diversas, pero entre ellas yo propongo, por supuesto asumiendo la terminología habitual dentro de la historia moderna, 3 vías que son las vías que más habitualmente aparece dentro de la documentación de gobierno y gracia del Consejo en el Archivo de Indias, pues son las combinaciones que resultan más habituales. Una vía acordada donde no hay acceso al rey, donde no hay consulta al rey, donde las cartas o los memoriales que los ministros y particulares elevan al Consejo bien no se responden con el silencio, y eso es una forma de responder, es una forma muy dura, evidentemente, o bien son objeto de una decisión que se responde y se tramita directamente. Otras 2 serían las vías consultivas, perfectamente conocida, ¿no? mucho más conocida, ¿no?, donde la información de la carta o el memorial llega al Consejo de Indias, se consulta al rey, el rey resuelve, o la vía ejecutiva consultiva, puesto que es un decreto el que exige la consulta que va a suceder. Bueno, en estos esquemas que yo mismo realicé para otra publicación previa y tal, la verdad que, salvo en la vía acordada, no incluyo los acuerdos dentro de, digamos, los flujos, los diagramas de cómo funcionan las instituciones. Sin embargo, los acuerdos están en todos sitios. Es, de hecho, el único elemento que forma parte de de estas 3 vías fundamentales, y otra que se podría mencionar, evidentemente, estas 3 vías fundamentales de deliberación en la política indiana de corte. En la vía acordada sería pues, el elemento central en la toma de decisiones. El Consejo decide. Pero en las vías consultivas es, además, el elemento previo a la consulta y el origen de la consulta. La consulta, al fin y al cabo, documentalmente es una reelaboración en las secretarías de gobernación de las conclusiones del acuerdo previo. Me atrevería a decir, llevando el razonamiento a un punto máximo y tal, que el Consejo fundamentalmente acuerda, no consulta. La consulta es la conclusión del acuerdo cuando el acuerdo es consultar al rey. Pero la acción directa, concreta, diaria, institucional del Consejo es acordar algo. Y, por supuesto, lo que se puede acordar es recurrir al rey, consultar al rey. ¿O no? Y eso yo creo que los historiadores generalistas lo olvidamos quizás a menudo. Algunos ejemplos. Voy bien de tiempo. Pues, por ejemplo, uno que está relacionado es el memorial que presentó José de Beitia Linaje para publicar El norte de la contratación. He estado trabajando recientemente esos temas y tal, y bueno, tenía la documentación. Este es un memorial que aparece en el Indiferente General, en la serie de los memoriales del Indiferente General del Archivo de Indias, y se va a resolver sin que el rey sepa nada. Ni falta que hace. Beitia presenta su memorial, presenta su petición. Si tengo tiempo, incluso pues podemos leerlo un poco. Señora
José de Beit y Linaje, caballero de la Orden de Santiago, juez oficial por vuestra majestad de su Real Audiencia de la Casa de la Contratación de las Indias, dice que ha compuesto un libro tocante al buen gobierno, ¿no?, de dicha audiencia, administración de la Real Hacienda, despachos y aprestos de galeones y flotas y obligaciones de todos los ministros, políticos y militares que en la Casa y en la Carcera de Indias sirven a vuestra majestad, el cual se intitula Norte de la Contratación de las Indias. No existe mejor síntesis posible de este tratado, que saben que es el tratado clásico del siglo XVII sobre la Carcera de Indias. A vuestra majestad suplica se sirva de mandar que se vea y reconozca, y pareciendo digno de darse a la imprenta, se le dé licencia para ello, en que recibirá merced. Bueno, el memorial va dirigido a Mariana de Austria, evidentemente, pero Mariana de Austria jamás lo vio y jamás fue consultada sobre la materia. Perfecto, ¿no? Lo resolvió todo el Consejo a través de acuerdos. Acuerdos y, bueno, recurrir en un momento dado al especialista que hiciera falta, ¿no? Lo va señalando luego el acuerdo del Consejo. Consejo, a 20 de mayo de 1671. Tráigase de la Secretaría noticias a su excelencia de la forma con que se remiten los libros para reverse pertenecientes a India. Claro, que tramitaba esto, no, luego tuvo que pasar al Consejo de Castilla. Lo pasó por los dos, por el Consejo de Castilla y por el Consejo de India. El Consejo de India, estas políticas de cómo se publicaban los libros, pues no lo tenían demasiado claro, ¿no? Entonces, bueno, pidieron a la Secretaría qué noticias pudiera haber, de eso no ha quedado, ¿tá? Y la resolución, que es de la presidencia del Consejo exactamente, lo tomó individualmente el presidente, al señor, se le encarga la revisión al señor don Tomás de Valdés. Tomás de Valdés lee el libro, lee el Norte de la Contratación en su, todavía, versión manuscrita y pues escribe su censura en el mismo memorial. Aquí, manuscrito, ¿no?, de orden del Consejo, he visto este libro y corresponde muy bien al título de Norte de la Contratación de las Indias, etc. Está convencido, le parece que el libro debe publicarse. Y teniendo ya entonces esa censura de Tomás de Valdés, que el Consejo pues, había considerado oportuna para darle el visto bueno por la parte del Consejo de Indias, pues un nuevo acuerdo. Consejo, 10 de julio de 1671. Dásele la licencia que pida, por lo que toca a este Consejo, poniéndose la censura del señor don Tomás de Valdés por cabeza. Y rubrica. Y el libro se publicó y todo lo decidió el Consejo sin que hubiera ninguna necesidad de recurrir a la vía consultiva. El libro se publicó, incluso se publicó, lo decía el acuerdo, se tiene que publicar con la censura del señor don Tomás de Valdés, pues ahí entre los paratextos del libro comienza la censura del señor don Tomás de Valdés. Todo este párrafo impreso es, palabra por palabra, lo que escribió Tomás de Valdés en el memorial. Ejemplos, pues podríamos tener muchos más, ahí ya se me va acabando el tiempo, pero bueno, escojo ejemplos de Manila, porque están digitalizados en pares, ¿no? Entonces, bueno, puedo incorporarlos con cierta comodidad. Por supuesto, son todas las subsecciones audienciales en indiferente general, todos encontramos los mismos rasgos, la misma metodología de trabajo, ¿no? Una carta del oidor de Manila. El Consejo en primer lugar pide que el fiscal dé la opinión, el fiscal efectivamente da la opinión y con la opinión del fiscal, Consejo, 29 de enero de 1670, hágase como dice el señor fiscal. Si tenemos en mente las consultas y las resoluciones de las consultas es el hágase. El hágase. Pero no lo está diciendo el rey. Lo están diciendo los consejeros. Y a veces el hágase es que se haga la consulta, y entonces es cuando en sí existe la consulta, no antes. Otra carta de otro oidor tal, y aquí el acuerdo, ¿no? Que son, claro, apuntillos, ¿no? Apuntillos en los márgenes, por aquí, por allá, tal. Junta, que es la Junta de Guerra de Indias, evidentemente, ¿no? De una carta que, bueno, los tiempos, ¿no? Para quienes estamos acostumbrados al indiferente general,
y al diálogo epistolar Sevilla-Cádiz, Sevilla-Madrid, o Cádiz también, evidentemente, bueno, nos parecen lentísimos, ¿no? Los ritmos, ¿no? Los ritmos de andaluces madrileños son mucho más rápidos, entonces, ¿no? Una carta de 18 de junio de 1678 se recibe el 4 de septiembre de 1679 y se ve en la Junta el 6 de febrero de 1680. ¿Y cuál es el acuerdo, ¿no?, que tiene la firma de Beitia como secretario de Gobernación de Nueva España, que era en el momento de su carrera? Que de lo que dice en esta carta y en la de otra, ¿no?, y en la de 12 de junio, se dé cuenta, o se consulta, aquí dice se dé cuenta, bueno, o se consulte a su majestad. Y en ese momento Beitia, o el secretario en general, aparte del contenido en síntesis, ¿no?, que luego tiene que desarrollar para que quede aquello un poco más digno formalmente, viene acompañado con la nómina, porque sabe que la tiene que poner a la consulta. Señores Enríquez, Monclova, Santelices, Ochoa, Alvarado. Y con la nómina, y con la idea fundamental, y con las referencias documentales básicas de las cartas, la de 18 de junio y esa otra de 12 de junio que menciona, construye la consulta que luego, evidentemente, estos señores rubrican comprobando que la consulta se ajuste a los contenidos del acuerdo que han tomado previamente. Por lo tanto, y esa consulta, lo que pasa es que está en indiferente general, no está digitalizada y perdón que no la he podido traer, pero bueno, evidentemente esto genera una consulta posteriormente. Por lo tanto, el Consejo a veces decide por sí mismo y el Consejo a veces consulta. Y eso lo hemos hecho hasta ahora, la definición cualitativa, explicarlo en términos cualitativos es relativamente sencillo. Para mí, el gran reto, y se lo he dicho muchas veces a los alumnos, algunos por aquí, y lo vuelvo a repetir otra vez, para mí el gran reto es realizar una historia cuantitativa de todo esto. ¿Cuántas veces se acuerda a secas, vía acordada, y cuántas veces se tiende a consultar? La lógica hipotética le dice a uno que cada vez tenderá a consultarse menos, que cada vez hay más administración, cada vez hay más burocracia, cada vez hay más documentación, cada vez hay más cosas, no suena eso, ¿verdad? Y, por lo tanto, cada vez el Consejo debe restringirse más porcentualmente al acceso al monarca e intentar resolver por sí mismo. Pero eso solo es una hipótesis, eso ni lo sé yo ni lo sabe, creo que ni lo sé yo ni lo sabe nadie. Y la cuestión sería demostrarlo cuantitativamente, lo cual conllevaría a su vez, por supuesto, una definición de, digamos, los protocolos metodológicos que, desde luego, evidentemente, para quien conoce quien conoce muy bien la documentación, pues desde luego no serían protocolos sencillos, pero yo creo que sería la forma de avanzar de una forma lo más sólida posible en la definición de cuáles eran qué elementos predominaban y cuáles eran los equilibrios preferentes en los procesos de toma de decisiones de la política cortesana. Y bueno, con esto, y espero que sin pasarme del tiempo, pues les doy las gracias.